Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina de Biblia en Contexto. El día de hoy vamos a hablar de una importante doctrina y que corresponde a la clase número 5 de nuestro curso de soteriología o la doctrina de la salvación. Así que hoy nos compete hablar de la gracia irresistible. La primera cosa que vamos a hacer es definir qué es la gracia irresistible como doctrina. Porque ya sabemos que gracia significa favor inmerecido y la palabra irresistible no necesariamente significa que es arbitrario a nuestra voluntad, aunque podría serlo, sino que más bien quiere decir a la eficacia del Espíritu de Dios cuando éste aplica su gracia sobre nosotros. Así que una buena definición de esta importante doctrina, gracia irresistible, es el llamado eficaz del Espíritu de Dios que nos convence de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo, renovando nuestra voluntad para que abracemos la oferta del mensaje del Evangelio. Es una definición un poco larga, pero lo que sí debe dejarse claro es que el hombre no colabora en este proceso, aunque responde al llamado por el efectivo o la eficaz influencia de la gracia que el Espíritu de Dios nos da al momento en que nos convertimos. Esto es muy importante aclararlo. Así que eso es lo que es gracia irresistible. Pueden detener el video y pueden ver el concepto y anotarlo para aquellos que están siguiendo este importante curso. Voy a comenzar a ampliar esta idea haciendo dos importantes preguntas. La primera pregunta que voy a hacer ¿es el Evangelio una verdad espiritual? Yo creo que ahí tenemos que partir. Usted le toca votar sí o no. ¿Es el Evangelio una verdad espiritual o de qué otra naturaleza sería el Evangelio? Número 2. ¿Es la recepción del mensaje del Evangelio una respuesta espiritual o es de otra naturaleza? ¿Sí o no? A usted le corresponde votar. Mantengan esas dos preguntas porque hacia esas dos preguntas vamos a apuntar en el desarrollo de este importante tema. ¿Es el Evangelio una verdad espiritual o es la recepción del Evangelio una respuesta espiritual o es de cualquier otra naturaleza? Vamos a considerar un pasaje del Antiguo Testamento que se le dijo a la nación de Israel en el pasado, pero que es paralelo con la verdad de esta doctrina en todo el Nuevo Testamento, donde esta doctrina es revelada. Ese pasaje está en 36, 25 al 27. Espero que esta vez no me haya equivocado con las citas bíblicas, ¿no? Yo voy a analizar este texto en 5 principios importantes que se pueden extraer de aquí. Aunque este texto tuviera un cumplimiento futuro para los dispensacionalistas, no niega que Dios altera nuestra disposición y una obra eterna en el corazón de hombres, ya sean gentiles en este caso, aunque se pudiera referir a los judíos, no niega que Dios está alterando la disposición de seres humanos, obra interna de Dios, del Espíritu de Dios. En segundo lugar, que ablandar el corazón, no en respuesta de algo bueno que Él ve en nosotros o porque Él ve alguna cosa que llame la atención de nosotros, no. Tan mal delante de Dios, si ustedes pueden ver lo que dice ahí, que Dios tiene que limpiarnos de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, no hay nada bueno en nosotros, es Dios quien está ablandando el corazón. Número 3, Jesús, tener este texto en mente, de esta obra de Dios para la vida eterna o para el reino de Dios. Un ejemplo, Juan 3, del 3 al 5, cuando Cristo habló con Nicodemo, Jesús dice: es necesario nacer del agua y del espíritu, es nacer de arriba, ¿ok? Muy bien. En cuarto lugar, resulta en obediencia y amor a aquellos que son afectados por esta realidad. Nosotros podemos verlo acá. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, o sea, Dios hace que anden en mis estatutos, dice Dios, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Se dan cuenta? Dios va a poner un corazón de carne para que amen a Dios, pero no solamente eso, sino que estas personas van a obedecer porque están afectados por la obra interna de Dios. Y en quinto lugar, este pasaje es paralelo con lo que ocurre cuando Dios llama al pecador.
Esto es exactamente lo que ocurre y lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Vamos a considerar ahora las metáforas que son sinónimas de este pasaje que acabamos de leer de Ezequiel 36, del 25 al 27, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Todos los que han leído el Nuevo Testamento y las cartas del apóstol Pablo y el Evangelio incluso, ustedes se pueden dar cuenta que hay varias palabras, metáforas que pueden ser sinónimos de este pasaje. Por ejemplo, Cristo y los apóstoles llaman a esto regeneración o nacer de nuevo. Nacer de arriba, dice Cristo. Nacer del Espíritu. Circuncisión del corazón, dice Pablo a los romanos. Bautismo del Espíritu Santo, dice Pablo en muchas de sus cartas, especialmente en la carta a los Efesios. Libertad de las tinieblas, dice que somos trasladados, Pedro dice, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Resurrección de huesos secos. Restauración de vista a los ciegos, que fue lo que Cristo vino a darle. Lavamiento por el Espíritu. Todas estas son verdades espirituales que Cristo y los apóstoles, utilizando un lenguaje metafórico, hacen referencia a lo que ocurre en el momento en que una persona debe venir a Cristo cuando se le predica el Evangelio. Es muy fácil darse uno cuenta que esto es una obra de Dios y no del hombre. Cuando preguntamos, ¿puede el hombre autorregenerarse? No. ¿Puedo yo mismo o podemos nosotros, el ser humano, nacer de arriba por sí mismo? No. ¿Puede uno nacer del Espíritu de Dios? No. ¿Puede uno circuncidarse en el corazón? No. ¿Puede uno bautizarse por el Espíritu mediante la acción de uno mismo? No. ¿Puede uno libertarse de las tinieblas para ir a la luz admirable de Dios? No. ¿Puede uno resucitarse a sí mismo? El apóstol habla de una resurrección también en sentido espiritual, cuando dice que nos dio vida también. ¿Puede uno recobrar la vista por sí mismo como ciegos que somos? No. ¿Podemos lavarnos por el Espíritu? Podemos lavarnos nosotros, pero que el Espíritu nos lave en voz pasiva, Dios haciendo la obra en nosotros, no. Entonces, si ninguna de estas respuestas son afirmativas, nos lleva a entender que esto es solamente una obra de Dios y a esto se le conoce como monergismo. Dios únicamente es el que hace esta obra. Cristo habló de que el Padre es el que arrastra, en el griego dice arrastrar, atraer a Él, porque nadie puede venir, o sea que Dios tiene que comenzar la obra. Y todas estas metáforas que son paralelo al pasaje de Ezequiel 36 confirman que verdaderamente es Dios el que inicia la obra, y por eso Pablo va a corregirse a sí mismo en Gálatas 4 en adelante, cuando dice, habiendo conocido a Dios, y se da cuenta que no es que nosotros conocimos a Dios, sino es Dios conociéndonos a nosotros, dice, más bien Dios conociéndonos a nosotros. Fui siendo conocidos por Dios porque Dios nos conoció primero. Es decir, que hay una obra de Dios. Pablo también va a decir, yo no amé a Dios, sino que Dios me amó primero. Y hay muchos pasajes que hablan metafóricamente respecto a la obra de Dios en nosotros y no nuestra hacia Dios. Pasemos a considerar la carta a los Efesios, especialmente el capítulo 1 y 2, donde hay ciertos versículos que confirman que la regeneración es un acto de Dios. Notemos, por ejemplo, que la Biblia dice que nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios. No es que yo me sellé, es que Él me selló a mí. Efesios 1:13. En segundo lugar, se nos dio vida en Cristo. Efesios 1:15 y 2:10. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre no estaba enfermo, ni estaba moribundo, ni estaba casi muerto, ni estaba desmayado. No, el hombre estaba muerto, de acuerdo a Efesios 1:15. El hombre está muerto en delitos y pecados y no puede responder. Por eso Cristo habla de la incapacidad humana en Juan 6:37, cuando dijo, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y también más adelante los apóstoles van a hablarnos de eso. En tercer lugar, somos salvos por gracia, Efesios 2:4 al 10. Algunos argumentan, bueno, que el sustantivo que hace referencia, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, que no se refiere a la gracia ni a la fe, sino que se refiere a la salvación. De todas maneras, quien está obrando la salvación o comenzando o iniciando la salvación es Dios. Así que el mismo versículo confirma que Dios es el que comienza esta obra salvífica en el creyente. Y por último, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, es decir, que Dios nos hizo en Cristo Jesús para gloria de su nombre. Otros pasajes que nosotros tenemos que considerar, leer, detener el video, leerlo en su contexto y revisarlos, es Juan 3:5, cuando Cristo dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, el nuevo nacimiento, la regeneración. Segunda de Tesalonicenses 2:13-14 dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo como primicias
por la santificación del Espíritu. Santificar, ¿qué significa? Apartar. La obra del Espíritu de Dios apartando al creyente para hacerlo ver. Hechos 2, 36, 37 nos dice ese pasaje que cuando Pedro predicó, en el primer discurso se convirtieron 5,000 personas, pero estas personas, compungidos en su espíritu por las palabras del apóstol Pedro cuando presentó el evangelio, dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro aprovechó para decirles: crean en el Señor Jesucristo y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Así que Hechos 2, 36, 37 nos confirman que aunque Pedro pasó tiempo explicando el evangelio, no fue hasta que el Espíritu de Dios tocó los corazones de esas personas que estos respondieron con la necesidad de salvación. Podemos darnos cuenta de esta verdad también en 2 Corintios 4:4, cuando la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha enceguecido nuestro entendimiento para que no podamos ver, que no se nos pueda resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No podemos ver la luz del evangelio, ni podemos ver lo glorioso que es el evangelio hasta que Dios haga una obra. Juan 6:37, ya lo cité, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Juan 16:14, cuando Pablo fue a predicar a la orilla de un río, había ciertas personas ahí, entre ellas mujeres, y Dios abrió el corazón de Lidia para que ésta al menos prestara atención al mensaje del apóstol Pablo. Dios abrió el corazón y esto resultó en salvación de Lidia y de su familia. Es muy importante esto. Juan 16 del 8 al 9, Jesús prometió que el espíritu de la promesa iba a convencer al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque nos damos cuenta que nadie puede responder al evangelio a menos que el Espíritu de Dios comience primero. Y podría ser arbitrario, sí, porque precisamente es gracia irresistible. Cuando realmente el Espíritu de Dios abre los ojos, cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento, cuando el Espíritu de Dios despierta nuestras conciencias, cuando el Espíritu de Dios hace una obra en nosotros, nos quedamos como desarmados y sentimos la necesidad de aquella multitud de Hechos 2, 36, 37. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Veo mi miserabilidad, ahora me doy cuenta que estoy perdido. ¿Qué debo hacer? Y es el Espíritu de Dios que nos está llamando, y ahí es donde respondemos. Hasta los pentecostales arminianos dicen que el Espíritu de Dios ha de tocar a la persona para que estos puedan responder. Así que esta es una doctrina muy básica, muy común, pero muy ignorada también por muchos, y estos son mensajes que ya no se predican. No es hasta que el Espíritu de Dios obre en nosotros que podemos responder. ¿Podría ser arbitrario? Por supuesto que sí, pero en línea general no es arbitraria a nuestra voluntad, porque cuando nosotros descubrimos nuestra condición de miserabilidad y de pecado que no veíamos antes, pensábamos que estábamos bien porque no bebíamos, no fumábamos, no hacíamos esto, no adulterábamos, cumplíamos ciertos mandamientos, íbamos a la iglesia y aquello, pensábamos que estábamos bien hasta que se nos expuso el evangelio y el Espíritu abrió nuestro entendimiento y pudimos ver lo miserable, desnudo, pobres que somos delante de Dios, y ahí es donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y cuando eso verdaderamente ocurre, respondemos a ese mensaje de Dios y es eficaz. Por eso es que se le llama irresistible, y algunos le llaman llamado eficaz del Espíritu de Dios. Y esos que responden al evangelio son salvos, porque Dios a partir de ese momento viene a habitar en sus corazones y nunca más se va de ellos, y eso asegura nuestra salvación. Voy a moverme un poco. Esta es una obra posible de Dios, no del hombre. Es más, para el hombre en sí es imposible. Les voy a traer el texto de Marcos 10, cuando un hombre, desde el versículo 17 en adelante, un muchacho joven llegó a Cristo preguntándole qué debía hacer para obtener la vida eterna, y Cristo le dice a él que tenía que guardar los mandamientos, y este muchacho, jactándose de su capacidad de guardar los mandamientos, y muestra que él sí era capaz de guardar ciertos mandamientos. Aparentemente hasta decía que guardaba todos. Sabemos que no, pero bueno, se jactaba, tenía capacidad de comprender los mandamientos y guardarlos. Pero cuando Cristo le dijo a este joven que fuera y vendiera sus propiedades y le diera la mitad a los pobres, este hombre se fue triste porque no estuvo dispuesto a hacer eso. Y aquí está el texto: él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, porque este era el problema de este joven rico. Y este joven no esperó hasta que Cristo le diera la respuesta que lo iba a llevar a la vida eterna, porque no es guardar los mandamientos. Jesús sabía que él no guardaba los mandamientos, ahí estaba fallando con los pobres. También estaba establecido que tuviera misericordia y que hiciera justicia. Eso es una manera de compartir las riquezas, pero este no esperó la respuesta de Cristo, y por eso Jesús dice esto. Y Jesús dice en el versículo 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, es decir, los apóstoles, los discípulos, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Esta es una pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces está la respuesta que Jesús quería darle a este joven, pero que este joven no la quiso esperar. Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible. ¿Escucharon? O sea, el hombre no puede salvarse. Aquí está imposible. Para el hombre es imposible salvarse. El hombre no puede ser salvo por sí mismo sin la intervención de Dios. Para el hombre es imposible. Más para Dios no. O sea, Dios puede salvar al hombre, y Jesús va a hacer depender la salvación, para responder a la pregunta inicial del joven rico, ¿a qué? A un atributo maravilloso de Dios que se llama la omnipotencia de Dios. Es decir, que Dios lo puede todo. Por eso él va a decir: mas para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Recuerden, Dios es omnipotente. Cuando Dios se propone salvar a alguien, es imposible que esa salvación no se lleve a cabo, y da la salvación por hecho cuando Dios realmente ha salvado a alguien. El hombre no puede. Por eso Cristo dijo: nadie puede venir a mí. Para el hombre es imposible, aunque trate de guardar los mandamientos. Y el hombre puede guardar ciertos mandamientos, puede ir a una iglesia, puede asistir a reuniones, pero no es hasta que verdaderamente el Espíritu de Dios transforme sus genes espirituales y lo convenza de pecado, justicia y juicio, y abra su entendimiento, que éste pueda responder y ser salvo. Conclusión, mis hermanos queridos: de no ser cierta esta doctrina de la gracia irresistible o llamado eficaz del Espíritu de Dios, ni el Evangelio ni la respuesta son espirituales. ¿Recuerdan las dos preguntas del inicio? ¿Es el Evangelio de naturaleza espiritual? ¿Es el mensaje del Evangelio una verdad espiritual? Por supuesto que sí, esa es la respuesta. ¿Es la respuesta del pecador a ese mensaje del Evangelio de tipo espiritual, de naturaleza espiritual? Por supuesto que lo es. Pero si no es cierta la gracia irresistible, entonces ni el Evangelio es espiritual, ni tampoco la respuesta que nosotros damos. O sea, es de otra naturaleza. Ese es el problema. En segundo lugar, la obra del Espíritu no sería necesaria, porque yo podría responder sin necesidad de que Dios intervenga. Que eso contradiría lo que Cristo dijo: para el hombre es imposible, pero no para Dios, que es omnipotente. En tercer lugar, la voluntad humana resultaría más potente que la de Dios en el caso de que Dios quisiera y estuviese determinado desde su voluntad decretiva salvar a alguien. Pero el hombre resiste y resiste y resiste, que Dios dice: bueno, yo no te puedo salvar. Quería, pero no puedo. Mi voluntad es más débil que tu voluntad y no te puedo salvar. Así que eso sería bastante absurdo. Y finalmente, no se podría orar por los perdidos. No se podría orar por ellos, porque sería pedirle a Dios que invada el corazón de una persona que no quiere nada con él. Hay que esperar que esa persona responda. Sería ilógico y absurdo tener que orar por los pecadores, por los perdidos, para que respondan al Evangelio. No hay necesidad. Yo no escucho a alguien que ore así: Señor, oro para que mi hermano o mi mamá o mi papá o mi tío libremente, sin la intervención del Espíritu de Dios, responda al Evangelio. Nadie ora de esa manera. Uno pide que el Espíritu de Dios intervenga, haga algo, abra los ojos de esa persona, lo ilumine, y esta persona responda al Evangelio. Así que, mis hermanos, esto es todo por hoy, y ojalá que podamos entender que la gracia de Dios, cuando es aplicada al pecador por el Espíritu de Dios, es verdaderamente irresistible, y el llamado del Espíritu es eficaz y efectivo. Nadie puede escapar ni salir diciendo y negando: no, yo no quiero nada con Dios. Cuando Dios tiene determinado eso, Dios va a salvar, y lo va a salvar perfectamente y permanentemente, porque para Dios es posible, aunque no para nosotros. Bendiciones.